Así que pues, inicié la grabación. Díganme si a ustedes los deja ver la pantalla. ¿Están viendo el PPT ahí o no? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Sí, ¿Se sí. ve? Perfecto. Bueno, escúchenme. Hoy nos toca cerrar, vamos a repasar lo que vieron con Lucía sobre el teorema de Gauss y vamos a hacer un repasito. Creo que va a ser más corta que las clases regulares. Mi objetivo, y por lo menos es lo que planteé, voy a cerrar la clase, busqué unos ejercicios que sean lo más parecidos a lo que se está por venir el sábado. En líneas generales, esta recomendación que la hice la semana pasada y también se los dije a los chicos que cursan presencial, traten cuando se pongan a estudiar, ya sé que lo deben estar haciendo, pero estudiar una vez que recorrieron los ejercicios de estudiar los tres teoremas a la vez, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora, a cerrar con Gauss y les voy a recomendar, o por lo menos es una sugerencia que creo que funciona bastante bien, cómo deberían la etapa de síntesis o de repaso ir apoyándose en las condiciones de cada uno de los teoremas y estudiarlos a la vez. Esto que les dije de tenerlo en una carilla, vieron que se los había dicho la semana pasada, traten de armarse en una hoja paisada de A4 los tres teoremas, quiero decir las condiciones y la ley, porque es material que van a poder tener a mano. Y de esa manera van a ver que el horizonte por el que tiene que venir es bastante sencillo, porque bueno, fíjense que vamos a estar trabajando si tengo que trabajar con el rotor, si tengo que calcular la divergencia, bueno, son cuestiones que si uno se arma un buen esquema de una carilla, no tiene que ser más porque el resto tiene que permitirles pensar y analizar cada caso, ¿no? Pero si lo tienen a mano de esa manera, creo que podría ser un camino que va a resolver bastante los obstáculos que pueden plantearse. ¿Sí? Bueno, dicho esto, revisemos lo que empezaron a ver ayer con Lucía, que es el teorema de Gauss, ¿sí? Para hablar del teorema de Gauss tenemos que repasar en algunas definiciones previas, ¿sí? Pero en líneas generales, primero analicemos qué es lo que el camino que yo digo, esa igualdad de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿qué me permite sustituir? Bueno, en el caso del teorema de Gauss, lo que me permite sustituir es una integral de superficie de un campo vectorial, ¿sí? Que es la que está aquí. A ver, me deja ver el cursor. ¿Ustedes lo ven al cursor? Sí, ¿cierto? El, el extremo Sí, del sí. mouse. Sí, ¿no es Sí, cierto? sí. Bueno, lo que me permite a mí el teorema de Gauss, y es lo que ahora vamos a trabajar en algún caso, y de hecho lo vamos a resolver inclusive, es sustituir una integral de superficie de un campo vectorial. ¿Por quién? Por una integral triple. Ven que ahí está haciendo, esta es la conexión. Ahora, esa integral triple, lo que hay que tener en cuenta es que vamos a emplear dentro de ese integrando la divergencia de ese campo. ¿Sí? Que es lo que uno tiene que tener presente en esa sustitución que vamos a hacer. Yo puedo reemplazar el cálculo que voy a pretender con una integral de superficie de un campo vectorial con la integral triple, ¿sí? En donde el campo integral a integrar va a ser la divergencia del campo vectorial. ¿Sí? Esa sería la relación que se establece en este teorema. Ustedes estuvieron viendo como divergencia, como definición previa la divergencia del campo vectorial. Esta es mucho más sencilla de recordar que en otros casos, porque fíjense que es el producto escalar entre el operador nabla y el campo. Entonces, al hacer esto, ¿qué nos genera? Nos genera la suma de la derivada de p respecto de x, más la de q respecto de y, más la de r respecto de z. Entonces, esto es fácil de decir porque al primero lo derivo respecto de x, al segundo respecto de y, al tercero respecto de z. Digamos que dentro de los conceptos empleados, es el que tiene, por lo menos mnemotécnicamente, es el más sencillo de recordar. Bueno, pero dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es que la condición para aplicar el teorema de Gauss es que vamos a tener un recinto sólido, y eso es fundamental, que ahí el recinto lo llama Q, limitado por una superficie cerrada S, ¿sí? Esto es como, digamos, yo ahora no quiero expoliar lo que voy a hacer en breve, que es analizar las condiciones de los tres teoremas, pero ya cuando vemos que tenemos un recinto, acá estamos hablando, cuando voy a hablar de un volumen, ¿no?
es un sólido que voy a tener contenido por una superficie, bueno, ahí ya uno debería tener que empezar a prender las alertas o las alarmas de que esto podría operarse a través del teorema de Gauss. ¿Sí? Entonces, bueno, insisto, la condición es que debe ser un recinto sólido, atendiendo el nombre acá es Q, limitado por una superficie cerrada que es la que vamos a llamar S, la cual tiene que estar orientada por un vector normal, ¿sí? Que en este caso es n sub 0, ¿sí? Ahí lo tenemos, que es el vector normal que ya nosotros venimos trabajando hace rato, ¿no? Con las características de ese vector normal es n sub 0, pero ¿qué va a tener de característico? Es que va a estar dirigido al exterior de Q. ¿Sí? Es decir, que ese vector tiene que ir del interior del sólido al exterior. ¿Estamos? Ese es el dato que hay que tener presente en el cálculo. Y por otra parte, bueno, el campo F tiene que permitir que sus funciones componentes tengan derivadas parciales continuas, ¿sí? ¿En dónde? En el sólido y en la superficie, en la unión de ellos. Entonces, si esas condiciones se cumplen, ¿qué vamos a decir? Bueno, que esta integral de superficie del campo, fíjense que acá nosotros tenemos una integral de superficie de un campo vectorial, ¿sí? Porque, bueno, bajo las características que acabamos de decir, la podemos reemplazar por una integral triple cuyo campo integral es la divergencia, ahí fíjense que lo aparece, ahí está, que aparece, va a ser la divergencia de f, es decir, la derivada de la primera componente respecto de x, de la segunda respecto de y, de la tercera respecto de z, lo cual, digamos, la operatoria no es compleja, hay que tener presente que esta igualdad pues, nos permite ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso es importante, ¿no? Como me parece que para que podamos nosotros arribar a conclusiones sencillas. Siempre traten de preguntarse si al emprender el teorema genera una situación más sencilla de la que sería por el camino, en este caso, si al reemplazar la integral de superficie por una triple, si me queda una integral más sencilla. ¿Sí? Porque si no, no tiene mucho sentido aplicar el teorema. A eso voy. Bueno, lo que acabamos de decir, bueno, ya se los dije, pero bueno, ahí está escrito, es que se puede sustituir la integral de superficie del campo vectorial por la triple, en la cual ahora tomamos como campo integral la divergencia de f. ¿Sí? Eso lo dije. Y la ventaja de este teorema radica en que si a la superficie que está rodeando ese sólido, ¿sí? La podemos dividir en superficies parciales, ¿sí? Supónganse que tenemos un paraboloide limitado por un plano, entonces, bueno, ahí tendríamos que hacer dos superficies. Bueno, entonces podemos ahorrar el cálculo de P integrales, porque recuerda que como se aplicaba la propiedad de la integral, la podíamos entender como la suma de las integrales de superficies de cada una de esas superficies, sustituirla por una integral triple puede que nos permita arribar a problemas de resolución mucho más sencillos. Y estos seguramente lo van a atravesar en física cuando hay que calcular flujos a través de volúmenes. Las integrales pueden ser muy complejas si se trabajan desde las superficies, pero si la miramos desde el volumen del sólido que está encerrado por esa superficie, resulta bastante más sencillo. No siempre, pero bueno, son cuestiones que tenemos que tener presente en lo que respecta a esto, ¿no? Al cálculo de integrales de superficie a través del cálculo de integrales triples, siempre que se cumplan esas condiciones. Bueno, dicho esto, este me lo voy a llevar, vamos a hacerlo, aunque sea, porque el resto quiero ir analizándolo porque el cálculo, quiero mostrarles que el cálculo no tiene demasiada complicación. Vamos a achicar un poquitín. Ustedes están viendo el Paint, ¿no? Cuando yo paso cambio de pantalla se los muestra, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, el problema nos está diciendo acá determinar el flujo del campo vectorial F, ahí nos da la ley, saliente desde el interior de la superficie esférica de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Como está planteado este problema, fíjense que está planteado desde el interior de una superficie esférica. Entonces ahí lo que tenemos que, como nos está pidiendo calcular, para ver si pudiéramos aplicar el teorema de Gauss, primero hay que preguntarnos si esa superficie, ¿sí? Que es me parece que lo primordial para dar el primer pasito, ¿no? Que esa superficie, si es cerrada, que en este caso fíjense que es una superficie esférica, así que sí lo es,
que si se podría orientar, desde luego se puede orientar desde por un vector, pero si es cerrada, eso está encerrando un sólido Q, ¿no? Como dijimos hoy. Ese sólido en este caso sería la esfera. ¿Me siguen? Sí, Te seguimos. Sí, perfecto. Yo porque les cuento cómo lo voy pensando yo cuando tengo que pensar en qué tipo de teoremas me puedo orientar. Bueno, ahí al haber un sólido debería empezarle, si fuera un panel con luces, donde tenemos Green, Stokes y Gauss y tenemos lucecitas, 10 lucecitas que se van prendiendo según vayan aumentando las probabilidades de que pueda aplicar ese teorema. Bueno, ya cuando hay un recinto sólido que está encerrado en una superficie, digamos que las luces deberían empezar a prenderse varias en el teorema, en las posibilidades de cumplir el teorema de Gauss. Bueno, ¿por qué digo? ¿Cuáles me van a completar todas las luces? Bueno, ¿qué más hay que mirar? La superficie cerrada, encierta un recinto, o sea que el sólido Q sería la esfera. Lo que tendríamos que mirar ahora es si el campo F, ese campo vectorial, tiene como funciones componentes aquellas que admitan derivadas parciales continuas en la unión de ese sólido más la superficie que lo encierra. Y si ustedes se fijan, miren la ley de ese campo, la primera componente es z, la segunda componente es y la tercera componente es x. Son componentes polinómicas, así que no solo son continuas en los recintos que nos interesan, sino que son continuas en todo el espacio. Así que estamos en condiciones de decir que esto puede abordarse desde la aplicación del teorema de Gauss. Así que espérenme que voy a robar el segundo, me voy a llevar la gráfica, si me deja. Uy, no era eso de acá. Mm, ¿Dónde estoy? Acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, me voy a llevar esto acá. Y lo que vamos a hacer es aplicar el teorema. ¿Sí? Entonces, para no escribir tanto, me voy a llevar esto así. Esto así me lo llevo. Y con ustedes voy a calcular esa divergencia. Bueno, esto es lo que nos enmarca o que lo que nos dice el teorema de Gauss, ¿sí? Esta igualdad, digamos, la que va de esta integral de superficie a esta triple, la igualdad es por el teorema de Gauss, ¿sí? Entonces, si yo quiero, vamos a empezar a analizar cuáles serían cada uno de las componentes eh, vamos mirando F, vamos a ver cuáles son las funciones componentes, ¿sí? Esto de que estoy hablando, a lo que nosotros llamamos, si esto me deja, ahí va, a lo que nosotros llamamos P de X y Z, Q de X y Z y R de X y Z. ¿Sí? En este caso, fíjense que lo miro acá. En el primer caso es Z, la primera componente, en el segundo es Y y en la tercera es X. O sea que nos queda Z, Z y X. ¿Para qué hago esto? Porque a partir de esta situación, nosotros lo que vamos a hacer es hallar las derivadas parciales que nos interesan. ¿Sí? Voy a cambiar de color para que se note que lo estamos haciendo nosotros. Voy a derivar la primera componente. Permítanme no poner el paréntesis, voy a poner P respecto de X, en ese caso Z, o sea que la derivada va a ser cero. Después vamos a hacer Q respecto de Y, que en ese caso va a ser uno. ¿Sí? Porque la componente es Y. Y R la tengo que derivar respecto de Z, que en este caso, como es X, nos da cero. A partir de acá, nosotros con estas tres componentes ya estamos en condiciones de plantear quién es la divergencia, ¿no? Que nos va a quedar que la divergencia del campo F va a ser la suma de estos tres, ¿no? Porque lo definimos hoy. O sea que nos queda cero más uno más cero. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de decir que la divergencia de F es 1.
¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo vamos a necesitar para poder aplicar, como ya vimos que las condiciones se cumplían, para poder aplicar el, uy, el teorema de Gauss, lo que vamos a hacer es precisamente esta situación. Bueno, entonces, ¿cómo sigue la cuestión? Lo que vamos a hacer ahora es plantear, ¿sí? El cálculo de esa integral a través de la integral triple. S- Esto, insisto, porque ya estamos seguros que cumplía las condiciones. Yo, porque ya estoy adelantándome a lo que vamos a analizar sobre el final. Primero, asegúrense que nos quede, que se cumplan las condiciones, ¿sí? Bueno, entonces dicho esto, queda una integral triple, ¿sí? Aplicada sobre la esfera. La esfera, si la pensamos, recuerden, yo quiero calcular la integral triple, nos genera un recinto de qué tipo? Ese sólido. ¿Era un recinto problemático o no? Sí, Sí, recuerden que era problemático porque de hecho, ¿qué pasaba? Cuando yo hago las proyecciones, todas eran proyecciones complejas, ¿sí? Así que lo que hay que hacer ahí es el cambio de variables, es decir, vamos a hacer cambio de variables a esféricas, es decir, que nos va a quedar x, rho, coseno de tita, seno de phi, y rho, seno de tita, seno de phi. Esperen que esto lo debo tener, así no lo copio. Eh, Acá está, lo tengo. Entonces, esta situación nos va a permitir arribar a un cálculo bastante más sencillo, ya van a ver. ¿Sí? Hacemos acá el cambio a coordenadas esféricas teniendo presente una pequeña situación. ¿Cuál? Que no nos vayamos a olvidar el jacobiano. ¿Sí? Yo esto lo voy a sombrear ahora en rojo para que ustedes lo tengan presente, pero es uno de los errores más frecuentes cuando tienen que hacer el cálculo, así que ahí tenganlo presente. Ahí va. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, calculemos el, esa integral. Ahí voy. Voy con el negro. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, voy a separar acá. Entonces, la voy a plantear porque van a ver que queda una integral simple. La integral, en este caso, ¿sí? Como es un flujo, lo indicamos de esta manera, ¿no? Va a ser, ¿sí? Estoy acá, estoy mirando, voy a aplicar esto. Una integral de superficie, ¿sí? F escalar vector perpendicular, que eso va a ser igual, y esto es por el teorema de Gauss, ¿a quién? A la integral triple, que en este caso, la integral triple, ¿sí? Yo la voy a plantear, y fíjense que acá tengo las variaciones porque yo voy entre 0 y 2pi, ¿esto lo recuerdan? ¿Sí? Como hago el giro completo, eso mírenlo sobre el plano XY, va entre 0 y 2pi, ¿sí? Rho está entre 0 y 1 porque fíjense que es de radio 1 y la otra, que era phi, que era sobre el semieje de las cotas, el eje de las cotas, fíjense que yo cubriendo 180 grados, o sea, entre 0 y pi, logro cubrir toda la esfera, ¿sí? Así que eso nosotros tenemos que plantearlo como extremos de integración. Por lo tanto, nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi, ¿sí? De la integral entre 0 y 1. ¿De quién? Y acá donde viene la cuestión. Ojo, porque nosotros tendríamos que poner el divergente, estamos de acuerdo, yo lo voy a poner en negro, porque no tenemos problema, porque nos dio 1, ¿sí? Este 1 que está acá viene de ese divergente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el 1 que estamos haciendo, que lo estoy reemplazando acá. Perfecto. Después,
¿Con qué voy a tener que seguir trabajando? ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer es con el jacobiano, rho cuadrado seno de phi. Entonces acá va a aparecer rho cuadrado seno de phi. Vamos. Esta situación proviene de acá. Por eso ténganlo presente. Bueno, qué bien, no me dejan. Que no me dejan. Bueno, solo me deja, si hago en línea recta, evidentemente voy a tener que usar el otro. ¿Sí? Ese es nuestro jacobiano. Vengo y lo coloco acá. Y de esa manera, ahora sí, ya lo que hacemos es em, trabajarlo con nuestras nuevas, al hacer el cambio de variables, lo que vamos a tener que hacer no es diferencial de x y z, sino nuestras nuevas variables que van a ser diferencial de rho, voy a escribir acá, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de tita. ¿Sí? Eso que está ahí, vamos a verlo desde el PPT que lo tengo resuelto para que vean que queda sencilla la integral. Entonces, al plantearla, que es lo que yo quería mostrarles acá, fíjense que nos queda, yo hago la integral respecto de rho, entonces ahora me va a quedar rho al cubo sobre 3 que ahí lo tienen por el seno de phi, porque el seno pasa a ser una constante, y esto evaluado entre 0 y 1, o sea que me va a quedar un tercio, ¿no? Es un tercio lo extraemos, ¿sí? Y resolvemos la integral del seno diferencial de phi. La integral del seno es el menos coseno, ¿sí? Menos coseno de phi evaluado entre 0 y pi. Al evaluarlo entre 0 y pi, nos va a quedar un tercio menos, ¿sí? La integral de -1 menos 1, es decir, que me va a dar 2 de eso. Y acá lo tienen, eso me queda un tercio de la integral entre 0 y 2 pi de 2. Este 2 sale por fuera y me va a quedar 2 tercios de phi, no, perdón, de tita, evaluado entre 0 y 2 pi, entonces al reemplazarlo nos va a quedar 2 tercios por 2 pi, que es 4 tercios de unidad de flujo. ¿Sí? Esto, quería marcarles, la integral la verdad que queda re sencilla, ya lo sé, pero me interesaba mucho que vean cómo plantearlo y sobre todo porque se reduce a un problema del primer parcial de integrales, ni siquiera del anterior, creo que queda bastante sencillo. Y lo que hay que tener en esos casos, sobre todo en el cambio de variables, y háganme caso de anotarlo en algún lado, no olvidarse el jacobiano. ¿Sí? Lo pongo por aquí debajo para que esto quede. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, esta sería entonces nuestra aproximación o el adicional de, de la aplicación del teorema de Gauss, que nos deja, digamos, ahí una aproximación mayor a la que estuvieron haciendo ustedes ayer. Lo voy a ir poniendo acá, así después les comparto esto también. Bueno, listo. Entonces, eso por un lado. Avancemos. Fíjense que el primero, si bien era a modo para completar lo que estuvieron viendo con Lucía, me parece que es bien representativo de lo que nos toca cuando queremos estudiar el teorema de Gauss. Bueno, el 15 debería sonarles familiar, porque este ya lo hicimos, ¿sí? Fíjense que acá dice comprobar el teorema de Gauss para el siguiente caso, si quiere calcular la integral de superficie del campo de ley F,
que es I x z cuadrado menos xz, siendo S la unión de las 5 caras de una porción de cilindro ubicada en el primer octante, limitada por las superficies de ecuaciones. Ahí las tienen y ahí tienen la gráfica. Este ejercicio ya lo hicimos. Fíjense que resolverlo, o sea, ¿qué implicaba resolver? Porque en este caso nos está viendo comprobar el teorema de Gauss, pero ¿qué implicaba resolverlo aplicando las integrales de superficie? ¿Sí? Era hacerlo como la suma a través de las integrales de cada una de las caras, ¿sí? Respetando que el vector en cada caso sea el saliente. Por eso fíjense, no sé si lo recordarán, que en algunos casos nos quedaba el vector inverso, entonces hacíamos algún cambio ahí con las integrales. Bueno, yo esto lo voy a pasar medio rapidito, pero es para que lo vean. Fíjense que ahí esta era la primera. Ahí voy. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, lo primero es parametrizar la superficie. Recuerden que como es una superficie nos va a quedar en función de dos variables. Después evaluábamos el campo en la parametrización, calculábamos las derivadas, ¿sí? Y hacíamos el producto, el vector producto fundamental, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que verificar esto que yo les decía, si respondía, es el sentido de ese vector a lo que estábamos buscando que sea saliente. Al cumplirse, nosotros entonces respetábamos dejábamos respetábamos el vector, el sentido del vector que nos había dado y planteamos la integral, ¿sí? Ahora poniendo como integrando el producto escalar entre el campo evaluado a la parametrización y ese vector que acabamos de hallar, que en este caso, si se fijan, primera cero y la primera cero, la otra es u por menos uno, o sea que me da menos u, y la otra es un valor y cero, o sea que me da menos u, y ahí tienen la integral. ¿Sí? Yo para que vean que esto ya lo hicimos, pero para recordarles cómo era el cálculo por si no lo tenían presente. Bueno, esto va a pasar, va a suceder lo mismo con cada una de las caras. Fíjense que ahora, en este caso, lo que había sucedido es que el sentido de ese vector es opuesto al que estábamos buscando, entonces hacíamos, colocábamos el menos ahí, por eso el menos 6. Ahora vamos a la tercera cara, que en este caso, fíjense que la cara es este sector circular, es un cuarto de círculo. Cuando calculamos, parametrizamos la superficie, ¿sí? Que es esa porción de círculo, evaluamos el campo de la parametrización, buscamos las derivadas, hallamos el producto vectorial entre esos vectores de derivadas parciales, ¿y qué sucede? Nos queda 0, 0u, fíjense que mayor que 0, entonces nosotros necesitábamos que fuera saliente, por lo tanto, ahí nuevamente ocurre lo mismo que en el caso anterior, se resuelve con un menos adelante, pero bueno, como es 0, lo repaso, pues esto ya lo hicimos, pero bueno, para que venga a colación de lo que ya hicimos, lo mismo va a suceder, algo parecido en el cálculo con ahora la otra superficie que es la 4, ¿sí? Y de esta manera nos va a quedar ahí esa porción de superficie cilíndrica ahora, ¿sí? En donde esa integral nos dio 12. ¿Cómo se resolvía o cómo finalizaba esto? Reemplazando cada integral por el valor que habíamos obtenido y en ese caso nos daba 9pi menos 8. ¿Bien? Este fue el camino que ya habíamos hecho. Para que vean la potencia que tiene este teorema, lo que vamos a tener que preguntarnos en este caso es si podemos aplicar el teorema de Gauss. Si ustedes miran, las superficies son cerradas porque lo que están haciendo es también encerrar un sólido, que en ese sólido sería, ¿no? Una porción de un cilindro de base circular. Bueno, por ese lado, estamos en condiciones de que, como el recinto es un sólido que está encerrado por una superficie cerrada, lo que estamos en condiciones de decir que eso lo cumple. Miramos el campo y la ley del campo. ¿Cuál era la ley del campo? A ver, la tengo por acá. ¿Tengo el campo o no? ¿Dónde está el campo? Vamos a buscar el campo. Tuc, 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 tuc. El campo, fíjense que son todas polinómicas. Y x z cuadrado menos xz. Son todas polinómicas. O sea que el campo también tiene como funciones componentes, funciones que admiten derivadas parciales. Así que estamos en condiciones de aplicar entonces el teorema de Gauss. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Bien, en principio buscar la divergencia de ese campo. Recuerden que era la derivada parcial respecto de x de la primera componente, de y de la segunda y de z de la tercera sumadas, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿sí? Esas componentes, ¿que cuáles son?
como eran polinómicas, acá estaban. Fíjense que x cuadrado menos z, entonces la primera respecto de x es cero, la segunda respecto de y también es cero porque es x, la tercera respecto de z es 2z menos, menos x, ¿sí? Porque es xz, ¿sí? Listo. Al sumar esto nos queda que la divergencia va a ser 2z menos x. Por lo tanto, el teorema de Gauss, ¿qué nos va a decir? Que la integral de superficie la podemos reemplazar por esta integral triple usando como integrando el campo que se obtiene al hallar la divergencia de f. Hasta ahí bárbaro. ¿Qué deberíamos tener presente en estos casos? Hay que mirar ahora, porque ahora estamos resolviendo, vamos a resolver la integral triple, o sea, el hombrecito paradito acá. Lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar cómo vamos a resolver esa integral. Y para resolver esa integral triple, lo que vamos a tener que ver es, si yo miro la proyección sobre el plano XY, me queda una porción de círculo, ¿sí? Es un sector ahí circular. Bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacer un cambio de coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque claramente es una porción de cilindro, pero más allá de eso, la proyección sobre el plano XY es una porción de círculo. Bueno, para hacer el cambio a coordenadas cilíndricas, lo que tenemos que valernos es del formato en donde nosotros tenemos que ver qué sector circular estamos cubriendo desde la amplitud de ese ángulo y cuánto está variando el radio en este caso de ese sector. El jacobiano va a ser ρ. Bueno, si ustedes se fijan, como es un cuarto, es decir, nosotros estamos haciendo la amplitud que estamos cubriendo es de 0 a pi sobre 2, ahí es donde va a variar tita. Después, ρ, si ustedes se fijan, esto está entre 0 y 2. Y si lo quiero analizar, o sea, que cómo puedo saber esta situación, nosotros tenemos que valernos, esperen que voy a volver al enunciado, taca, 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 acá. En el enunciado, fíjense que nos dice que tiene como fórmula la superficie cilíndrica x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Esto en el plano, si lo hacemos en la intersección en el plano XY, nos da una circunferencia de radio 2. Nosotros vamos a tener no solo esa circunferencia, sino los puntos interiores en lo que respectan al primer cuadrante, ¿sí? Bueno, eso lo claro para que quede claro por si no se acuerdan. Esto es bien de la unidad, 2 unidades hacia atrás. Bueno, dicho eso, de esta manera vamos a encontrar los extremos de integración. ¿Qué me falta? Z, porque recuerden que nosotros tenemos el hombre paradito acá. Si tenemos el hombre paradito acá, fíjense que ¿cuál sería el piso? El piso sería el plano XY, que es z igual a 0. ¿Cuál sería el techito? Z igual a 3. Y ahí tienen, ¿sí? Los tres parámetros que estábamos planteando acá para el cambio de variables. Por lo tanto, vamos a tener que a la divergencia que teníamos en función de z y de x, reemplazarlo por estas nuevas condiciones, que es lo que dice acá, ¿no? Si z es igual a z, z queda como está. Ahora x es rho coseno de x, entonces nos queda 2z menos rho coseno de x. ¿Qué nos faltaría? Bueno, un detalle importantísimo y que yo sé que estoy muy reiterativo, pero ojo con el jacobiano, ¿sí? Porque nosotros ahora, de este paso a este paso, la mayoría reemplaza, se da cuenta que tiene que reemplazar el campo de divergencia de los nuevos parámetros, pero se olvida de colocar el jacobiano. Entonces nos va a quedar 2z menos rho coseno de tita por rho, ¿sí? Diferencial de z, diferencial de tita, diferencial de rho, diferencial de tita. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ubicar los extremos de integración. Entonces, en este caso puntual, fíjense que son constantes, así que esto les va a dar igual, pero si nosotros vamos a tener, sería conveniente, ¿sí? Trabajar con ρ, hacer propiedad distributiva de la multiplicación acá respecto a la sustracción, que nos quede 2 ρ z menos ρ cuadrado coseno de tita. Entonces, es indistinto el sentido en el que vayan integrando, pero bueno, traten de elegir el que ustedes los ponga, les traiga estrategias de resolución de la integral más sencilla. En este caso hacemos con respecto a z, fíjense que ahí nos va a dar eh, z al cuadrado sobre 2 por 2, ¿sí? Y este rho viene de haber hecho distributiva, menos z por rho cuadrado coseno de tita, y es de tita. Y eso evaluado entre 0 y 3. Así que ahí, cuando resolvemos, esto me queda 3 al cuadrado 9 por rho, menos 3 rho cuadrado coseno de tita, y el otro es 0, así que no hay problemas. Ahora sí, tenemos que integrar respecto de tita, la integral de 9 rho, perdón, respecto de rho,
va a ser 9 por rho al cuadrado sobre 2, ahí lo tienen, menos. Acá tengo rho al cubo, todo lo otro es constante, así que queda todo lo otro por rho al cubo sobre 3, ¿sí? Como es rho al cubo sobre 3, con este 3 se simplifica y ahí quedó rho al cubo por el coseno de tita. Eso evaluado entre 0 y 2. Al evaluarlo entre 0 y 2, acá me queda 9 medios por 4, por eso me da 18, y este me va a quedar 8 coseno de tita, ¿sí? Y esto lo vamos a tener que evaluar, derivar, no, perdón, integrar respecto de tita. Eso, entonces nos va a quedar 18 tita menos, ¿sí? 8 seno de tita, evaluado entre pi sobre 2 y 0. Es decir, que eso nos va a quedar 9 pi menos 8 menos 0 más 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense que nos va a quedar 9 pi menos 8, a donde llegamos al mismo lugar, y fíjense cuánto más sencillo quedó para nosotros, por lo menos, el cálculo, ¿sí? Mirándolo desde el punto de vista del teorema de Gauss. O sea que, eh, si me permiten la recomendación, traten, bueno, en este parcial todo va a estar orientado a que traten de decidir qué tipo de teorema conviene. eh, Traten de analizar las condiciones y viéndolo en paralelo. ¿Sí? Bien, bueno, vamos con uno más, así ya después pasamos a hacer lo que yo quiero, que es esto de comparar los tres teoremas y luego con eso ver si podemos arribar a alguna conclusión de estudio más que nada. ¿Sí? Bueno, dicho esto, dice, se tiene el campo vectorial de ecuaciones f de x y z, en donde ahí está la ley, y el volumen B encerrado por las superficies x igual a cero, bueno, son planos, ¿no? Hallar el flujo que atraviesa la cara I igual a 2 y el flujo que emerge del sólido. Fíjense que en el caso A me está pidiendo un flujo por una cara, o sea que de ahí no nos vamos a salvar de una integral de superficie, pero en el segundo nos está pidiendo el que emerge del sólido. Entonces, en ese caso, vamos a tener que analizar a ver qué pasa cuando miremos la figura, las distintas superficies y el sólido que resulte, pero en ese caso podría aplicarse el teorema de Gauss. ¿Sí? Bueno, si ustedes miran, como son todos planos, ¿sí? La representación nos va a quedar un paralelepípedo, ¿sí? Que ahí lo van a tener un prisma de base rectangular. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Si ustedes analicemos primero, ahora vamos a los ítems, al A y al B, pero quiero que analicemos la situación, sobre todo para ver si puedo orientarlos un poquito en cómo va a venir la cuestión el sábado. Acá ustedes tienen que empezar a ver el horizonte. Y si me está pidiendo el ítem A, el flujo que atraviesa una cara, esto debería a mí por lo menos decirme, no estoy en condiciones de aplicar Gauss, porque Gauss lo que me pide es que yo tenga un recinto, que lo llamábamos Q, que sea un sólido encerrado por una superficie. Y si esto me lo está pidiendo a través de una cara, o sea que ahí debería quedarles claro a ustedes que la condición a la que está apelando esta situación no podría atravesarse a través del teorema de Gauss. En cambio, en el ítem B dice el flujo que emerge del sólido B. El sólido B es el que está, ¿sí? Encerrado por esas superficies que son, ¿sí? Sectores de planos, de distintos planos. Entonces, en ese caso, después miramos el campo, la condición geométrica me indica que yo puedo aplicar el teorema de Gauss. ¿Sí? Este es el tipo de razonamiento que yo ofrezco como orientación cuando ustedes atraviesan estas consignas y se los recomiendo en vísperas de lo que viene el sábado. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a tratar de emprender el primer camino, a ver si lo tengo. Sí. Fíjense que el primero me pide que atraviesa la cara I igual a 2, o sea que nosotros lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí? El flujo, no sé si lo llegan a ver, pero a través de. Uy, cliqué sin querer, a través de esta cara, ¿cierto? ¿Vamos? Entonces, el flujo que atraviesa esa cara es lo que vamos a tratar de calcular. Entonces, para hacer eso, vamos a tener que parametrizarla, queda bastante sencilla, porque fíjense que nos queda una porción de plano, así que es en este caso, a ver si puedo volver, es igual a 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para la parametrización, elijan la que ustedes ya conozcan, ¿no? Pero puedo decir que
y es la que va a estar en valores constantes, tengo que indicar X y Z entre qué valores se están moviendo, ¿sí? Si ustedes se fijan, X, ahí voy para atrás, X está entre 0 y 3, ¿sí? Mientras que Z está entre 0 y 4, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a poner acá. Ahí lo van a tener, exacto. Entonces, la expresión vectorial en nuestro caso, la superficie, fíjense que va a quedar en función de dos variables, R de V, en donde va a ser U2B. Ahí lo tienen, esa va a ser nuestra R. Piensen que estamos pretendiendo calcular una integral de superficie, por lo tanto vamos a tener que evaluar el campo en la parametrización. El campo tiene como ley x cuadrado 3y menos 2xz, 2z al cubo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es, dentro de ese campo, ir colocando estas nuevas condiciones que definimos a través de la parametrización. La primera es x cuadrado, o sea que nos queda u cuadrado. La segunda es 3y menos 2xy, así que nos va a quedar 3 por 2, 6, menos 2 por xy, 2 por u por 2, o sea que nos queda 4u. Perfecto. Y la última es 2z cubo, como z es b, nos queda 2b cubo. Este es el campo evaluado en la parametrización. ¿Qué vamos a tener que hacer? Encontrar las derivadas y luego de las derivadas hallar el producto de las derivadas parciales, ¿no? Hallar el producto vectorial entre esos vectores derivadas. Bueno, si nosotros hacemos la derivada respecto de u, fíjense que el primero nos queda 1, 0, 0. La de b nos va a quedar 0, 0, 1. Hacemos el producto vectorial y en ese caso nos queda 0 menos 1, 0. Es decir, que nos queda un flujo entrante a la superficie. ¿Sí? Entonces ahí el flujo entrante, es decir, esperen que vuelvo a la gráfica, nos va a quedar de la superficie, esto va a estar haciendo así, ¿no? Porque el vector nos da 0 menos 1, o sea que va en el sentido negativo de las coordenadas. Bien, volviendo, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a calcular entonces esa integral usando la parametrización. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer el producto escalar entre el campo evaluado en la parametrización y el vector producto vectorial fundamental que nos dio 0 menos 1, 0. Al hacerlo, si ustedes se fijan, la primera componente es 0, así que va a ser 0, la otra va a ser 6 menos 4u por menos 1, o sea que nos invierte, nos da menos 6 más 4u, que es lo mismo que decir 4u más 6, y después el otro nos da 0, por eso está escrito así, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros extremos de integración? B varía entre 0 y 4, por eso ponemos diferencial de B con la integral variando entre 0 y 4. Después diferencial de U variando entre 0 y 3, entre 0 y 3. Entonces, esto que está acá, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, nos queda una integral bastante sencilla, cuya resolución nos va a llevar a esta situación. Nos dio 0. ¿Sí? Es decir, que el cálculo que nosotros hicimos al determinar el flujo que está entrando en esa cara es 0, es decir, que nos dio conservativo, ¿no? Si ustedes lo calculan, eso va a dar menos 72 más 72, ¿no? El cálculo, ¿no? Entonces, 72 menos 72, esto nos dio 0, que es el ítem A. ¿Qué campo, qué flujo está atravesando esa cara? Nos dio 0, 0 unidades de flujo, ¿sí? Así que es nulo. La situación se pone más rica cuando nosotros queremos ahora evaluarlo, pero como un campo emergente. ¿El campo emergente de dónde nos estaba pidiendo el ítem B? Nos está pidiendo el campo emergente del sólido. Tengamos presente que el sólido que nosotros tenemos acá es un paralelepípedo, por lo tanto está encerrado por las superficies que nosotros evaluamos en el ítem anterior, una de ellas más el resto de las caras de ese paralelepípedo, así que estaríamos en condiciones de decir que se puede aplicar el teorema de Gauss. La otra situación que también tenemos que analizar en este caso es que vamos a tener que analizar qué sucede con el campo. El campo tiene componentes polinómicas, o sea que estamos absolutamente seguros que esto tiene continuidad en el sólido y en las caras
¿sí? Por lo tanto, ahora lo que vamos a tener que hacer, o por lo menos avanzar, es aplicando el teorema de Gauss porque estamos en condiciones de decir que se cumple, ¿sí? Para poder analizar esto, vamos a tener que encontrar la divergencia. Recuerden que es el operador nabla por el, por el campo, y eso que nos da la suma de las derivadas parciales de la primera componente respecto de x, la segunda de respecto de y, la tercera respecto de z. En este caso, fíjense que nos va a quedar, la primera componente nos va a quedar 2, la derivada respecto de x nos va a dar 2x, la de la segunda nos va a dar 3 menos 2x, y de la tercera nos va a dar 2 por 3, 6z cuadrado. Es decir que al plantear, ¿sí? Esa divergencia, por lo que acabo de decir, nos da, ¿sí? Esta situación, que si ustedes se fijan, 2x menos 2x se cancela, así que nos queda 3 más 6x cuadrado. Bárbaro. Plantea un campo recontra sencillo, ¿no? Porque nos va a quedar una integral muy, muy sencilla. Esto, cuando nosotros venimos, lo vamos a plantear de esta manera. ¿Hay que hacer un cambio de variables? La verdad que no, porque nos dio un paralelepípedo, una situación bastante sencilla de abordar. Así que, ¿esto qué significa? Significa algo muy importante, que nosotros reemplazamos para esta integral de superficie por una integral triple, donde ponemos la divergencia, respetamos, ¿sí? Ahora, porque piensen que estamos evaluando cómo ese paralelepípedo varía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, miremos cómo estaba representada esas superficies y ese volumen encerrado. Entonces, fíjense, si miro X, varía entre 0 y 3, entre 0 y 3. Si miro Y, varía entre 0 y 2. Y si miro Z, varía entre el plano, ¿no? El plano Z igual a 0 y el plano 4, Z4. O sea que yo voy a tener ahora que calcular una integral triple que queda recontra sencilla. ¿Por qué? Porque me va a quedar la integral de esa divergencia que nosotros estamos planteando, donde z varía entre 0 y 4, y varía entre 0 y 2, y x varía entre 0 y 3. Al resolver esta integral, fíjense, la situación queda muy, muy sencilla, nos da 840 unidades de flujo, que esto nos permite arribar a un resultado extremadamente sencillo, digamos, en términos de cálculo, y es más o menos lo que persigue esta unidad, que ustedes puedan adquirir cierta competencia al momento de resolver integrales múltiples de línea y de superficie con estos atajos que nos están ofreciendo a nosotros ahora los teoremas, ¿sí? Son atajos que nosotros tenemos que empezar a analizar antes de aplicarlos, o por lo menos es lo que yo les sugiero, ¿no? Que traten de ver qué condiciones nos piden cada uno de ellos, y es, digamos, esta parte de la clase lo que quiero hacer, ¿no? Acá termina, digamos, la clase 4. Lo que viene ahora es hacer alguna mezcla con actividades de repaso, pero quisiera que me ayuden o que me sigan a ver qué es lo que hemos analizado en la unidad. En la unidad vimos tres teoremas: Green, Stokes y Gauss. Ahí los tienen, los traté de poner en la misma hoja de esta manera. Yo, si fuera ustedes, acá porque me quedaban muy chiquitos, pero como no haría esta situación, sino que plantearía los tres teoremas con sus condiciones y con la conclusión, uno al lado del otro, así apaisado. Entonces lo tengo a mano, si tengo que analizar, y no tengo problema. Entonces, tratemos de mirar uno a uno qué es lo que vamos a hacer. Bueno, teorema de Green. El teorema de Green, lo primero, ¿qué nos relaciona? Si ustedes se fijan, el teorema de Green nos va a relacionar una integral de línea, que está acá, ¿eh? Fíjense que una integral de línea de, de campos vectoriales cuya curva está en R2, ¿con quién? Con una integral doble, ¿sí? La particularidad que tenemos que tener, o lo que tenemos que tener presente acá, que esa curva tiene que ser una curva de Jordan cerrada irregular, es decir, que la vamos a tener que poder parametrizar, o seccionalmente irregular. Tiene que estar orientada positivamente, esto es decir, que piensen que si van caminando como si fuesen una hormiguita arriba de esa curva, todos los puntos a los que yo voy a asociar la superficie en estudio, ahora lo vamos a ver que va a ser esa región D, tienen que quedar siempre a la izquierda, ¿sí? Es decir, del lado de mi hombro izquierdo. Por otra parte, el recinto D tiene que ser un recinto simplemente conexo, que vamos a encerrar con esa curva, y F tiene que ser un campo derivable con continuidad tanto, esto se va a conservar en los tres teoremas, en el recinto D como en esa curva.
¿Sí? Si eso se cumple, ¿qué vamos a decir? Lo que está aquí, ya que lo van a ver, que la integral de línea, ¿sí? A lo largo de la curva de f diferencial r, esa integral de línea la puedo hallar como la integral doble, en donde quiero que vamos a hacer la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y. Esto, ¿sí? Debería resultar familiar, en donde p y q son las funciones componentes que estamos definiendo nosotros dentro de ese campo que estamos teniendo, ese campo vectorial de dos componentes, ¿sí? Entonces, teorema de Green, estoy moviéndome en R2, la curva está en el plano, esto es muy importante porque ahora lo vamos a comparar con la de Stokes, tengo una curva que está en el plano y la puedo sustituir a ese cálculo por una integral doble. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Bueno, el teorema de Stokes, primero deberían tener presente que aparece el concepto de rotor, que es digamos, el más abstracto de recordar y sobre todo porque tiene una combinación algebraica que es bastante particular. Yo les dije lo de la regla mnemotécnica, pero lo pueden tener a mano. ¿Sí? El día sábado, pero bueno, tengan en cuenta que el rotor es el que nos va a permitir a nosotros hallar ese cálculo cuando lo necesitemos, ahora vamos a analizarlo, pero lo que me va a prender las primeras luces en el panel del teorema de Stokes, es que la curva, ¿sí? Que está involucrada en el cálculo de la integral de línea, tiene que estar en R3, es decir, una curva que va a estar en el espacio. Así que vamos a hablar de integrales de línea de campos vectoriales, ¿sí? En donde la curva involucrada está en el espacio, ¿sí? Así que fíjense que está acá en color verde. Esa, ¿por quién la voy a poder sustituir? La voy a poder sustituir por la integral de superficie. Van a ver que las de superficie aparecen dos veces porque aparecen Gauss, pero yo voy a poder ir de una integral de línea en donde la curva está en el espacio a una integral de superficie. Pero ojo, que la integral de línea, ¿sí? A la que voy a reemplazar, la voy a reemplazar por una integral de superficie en donde el campo que fue a formar el integrando, ¿sí? No es el campo que nosotros tenemos en estudio, que es F, sino ¿quién? Su rotor. Ahí está el detalle en donde nosotros tenemos que tener en cuenta y es de los tres, digamos, el más complicado de recordarnos en términos del rotor, pero ustedes lo pueden tener a mano. ¿Sí? Así que Green, curva en el plano. Stock, curva en el espacio. Green la sustituyo por una integral doble. Stokes la voy a sustituir por una integral de superficie. Estamos en donde ahora en Stokes lo que tengo que tener presente es que el integrando va a ser el campo que yo logré generar a través del rotor. ¿Estamos? Eso es importante y vital que lo tengan presente. ¿Cómo completamos el esquema de esta unidad? Bueno, con el tercer teorema, el teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo acabamos de ver. ¿Qué relación hace? Bueno, el teorema de Gauss lo que nos permite es relacionar una integral de superficie de campos vectoriales, ¿sí? Que es esta que está acá, que nosotros tenemos características que trabajamos en la unidad anterior. ¿Por quién la vamos a sustituir? Que ese es digamos, el golazo que nos ofrece el teorema de Gauss. Lo vamos a poder sustituir por una integral triple, cuyo campo integral es la divergencia ahora de f, que es el que está acá, en donde esa divergencia es la suma de las derivadas de las componentes, en el primer caso, la primera respecto de x, la otra respecto de y, la segunda y la tercera respecto de z. Bueno, este es el panorama que si ustedes se fijan y si lo tienen digerido y lo tienen bien sintetizado, créanme que no deberían tener grandes obstáculos para poder determinarlos, ¿sí? Pero bueno, es lo que voy a tratar de hacer en la próxima media hora más o menos, o un poquito menos, quizás termine antes, pero es la idea, es que podamos ir viendo. No voy a detenerme tanto en el cálculo, si bien se los voy a dejar, sino más bien en analizar las condiciones. Así que, bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito a ver qué situación nos ofrece esta práctica adicional, a ver qué me dirían en cada uno de estos casos. Dice así: dado el campo vectorial F, que tiene dos componentes, dato, calcular la circulación de F a lo largo de la curva C, frontera de la región definida por y mayor o igual que x al cuadrado menos x e y menor o igual que x. Indicar la orientación en que se recorre la curva C. Bueno, primero, el campo tiene dos componentes. No hay muchas opciones para pensar respecto a los teoremas que vimos, pero digamos que se van encendiendo algunas lucecitas ahí en green. Veremos.
Sigamos ahora mirando la frontera, ¿no? Que es esa curva C definida por una región que es y mayor o igual que x al cuadrado menos x. X al cuadrado menos x, si ustedes se fijan, es una parábola, ¿sí? E y menor o igual que x, si yo miro y igual a x, es la identidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que nosotros podemos, por lo menos una vez que lo quisiéramos calcular por un camino, es decir, bueno, no quiero aplicar ningún teorema, voy a seguirlo desde la integral de línea, porque me pide la circulación. Si yo hago esa representación, nos queda esta situación, ¿no? Y igual a x al cuadrado menos x es esta parábola y la otra y igual a x es esa recta. La circulación, si ustedes se fijan, miren el sentido, tiene que ser este que está marcado acá para que quede en sentido positivo. Es decir, que si yo voy caminando arriba de esa recta, los puntos que están encerrados de arriba de esas curvas, perdón, en este caso de segmento de parábola y en este segmento de recta, son los puntos que encierran, me van a quedar siempre a la izquierda, al lado del hombro izquierdo. Bueno. Si nosotros hiciéramos la circulación a través de una integral de línea, esto habría que hacerlo como la suma de la integral a lo largo del segmento de parábola y del segmento de recta. Por eso, para esto vamos a tener que parametrizar este segmento que nos queda ahí. Entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos x al cuadrado menos t, yo puedo llamar a xt, me queda t cuadrado menos t, lo que tengo que mirar es entre quién varía x varía entre 0 y 2, no hay ningún problema. Entonces, cuando queremos representar vectorialmente cómo nos queda esa curva, R nos queda t cuadrado menos t, ¿sí? Que es esto que está aquí. ¿Qué nos faltaría hacer? Bueno, evaluar en el campo la parametrización, es decir, que 2x menos y más x, los reemplazo por estos valores y llego a lo que obtuve acá. Y en el otro caso, lo que voy a tener que hacer es encontrar la derivada. Derivo. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar 1 y el otro me va a quedar 2t menos 1. Dato muy importante, como estamos con una curva, nos quedó en función de un parámetro. ¿Qué hay que hacer? El producto escalar. Vamos a hacer el producto escalar entre el campo evaluado en la parametrización y la derivada y obtenemos, ¿sí? Este resultado. Por lo tanto, esto va a ser quien ocupe el lugar del integrando, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Integrar respecto de t variando entre 0 y 2 de ese producto escalar que usamos y como resultado nos da 26 tercios. Bueno, pero ese fue este primer segmento parabólico. Ahora hay que hacerlo sobre el segmento de recta, que como es la ecuación de identidad, y háganlo, esta es una parametrización, si lo quieren hacer de la otra, recuerden que como el sentido queda inverso le ponen menos delante de la integral, eso queda a criterio de ustedes, no pasa nada, es una parametrización muy sencilla, nos da menos 6. Entonces, cuando hacemos la integral, la de línea original, hacemos la suma de las dos que tuvimos acá, nos da 8 tercios. Bárbaro. Esto es si hubiésemos desconocido los teoremas. Pero nosotros, ¿qué podríamos haber hecho? Podríamos haber aplicado el teorema de Green, ¿sí? Porque cumple las condiciones, pero ahora lo que voy a mirar es el recinto que está encerrado por el segmento de curva parabólica y el segmento de recta. En ese caso, si ustedes se fijan, nos queda que él cumple las condiciones, por lo tanto, vamos a vamos a reemplazar la integral de línea por una integral doble, en donde el integrando, ¿sí? ¿Qué va a ser? Ustedes fíjense que nosotros tenemos primera componente 2x menos y, segunda componente y más x. La derivada de la segunda componente respecto de x es 1, acá está. Y la derivada de la primera componente respecto de y es menos 1. Por lo tanto, al hacer q de x menos p de y, me queda 1 menos menos 1, me da 2. Nos va a quedar una integral re sencilla. Nos queda la integral doble de quién. Ojo acá, yo miro, nos queda un recinto de tipo 1, x varía entre 0 y 2, por eso acá está entre 0 y 2, e y que varía. El techito, si yo pongo el hombrecito acá, ¿quién es? La recta, por eso aparece x. Y aquí debajo, ¿quién es? La parábola, por eso aparece esto que está acá. Al resolverlo, fíjense que queda la integral 8 tercios. No pueden, o sea, si lo miran, lo que nos llevó, ustedes analicen, lo que nos llevó el cálculo de esto por los dos segmentos, ¿sí? La integral de línea, y comparen lo sencillo que resulta cuando lo calculamos a través del teorema de Green, ¿no? Bueno, esto en líneas generales es para que analicen la condición que nos pedía Green. Cuando es Green creo que es bastante sencillo porque la curva al estar en el plano no hay opción de dudas con los otros teoremas. Lo que hay que saber es si se puede o no se puede aplicar. Bueno, que es más o menos por donde estamos yendo.
Fíjense que acá tenemos otro más que dice calcular el flujo del campo vectorial H, que tiene esa ley, perdón, que tiene como funciones componentes 3 porque está en tres componentes, en tres variables, que emerge de la región sólida. Fíjense que nos está planteando un sólido limitado por las superficies S1 y S2, en donde S1, fíjense que es el paraboloide que está ahí de eje Z que está dibujado en amarillo, y S2 es el plano XY. ¿Estamos? O sea que el sólido, si ustedes lo miran, el que está encerrado por una superficie es un sólido que cumple las condiciones del teorema de Gauss, por ejemplo, y que las superficies son cerradas. Así que en líneas generales, geométricamente, tenemos las luces bastante orientadas al teorema de Gauss. Si nosotros queremos aplicar el teorema de Gauss, en este caso, lo que tendríamos que hacer es analizar detenidamente las condiciones geométricas. Si se cumplen, miramos el campo y este campo tiene componentes polinómicas, así que también lo cumple, va a tener derivadas parciales continuas en todo el espacio, así que avanzamos con la divergencia. Calcular la divergencia es bastante sencilla. Fíjense que nos da 2x menos 2y y 1. Esta es la divergencia, ¿sí? 2x menos x se cancelan, nos queda 1. O sea que fíjense lo sencillo que va a resultar el cálculo, porque nos va a quedar un integrando unitario. ¿Por dónde va a venir el tema? Por supuesto, como vamos a reemplazarlo por un integral triple, este nos queda un recinto problemático porque la proyección sobre XY es un círculo, así que lo que vamos a hacer es hacer el cambio a variables cilíndricas en donde hacemos el giro completo y ρ acá va entre 0 y 4 porque nos lo marca. Si ustedes hacen la intersección acá, fíjense que a z lo reemplazan por 0, se hace la intersección, nos queda una circunferencia de radio 4. Z, si imaginan el hombrecito que está acá, entre quién está variando. El piso es el plano XY y el techito es el paraboloide, por eso está entre 0 y 16 menos ρ cuadrado, porque reemplazamos despejando Z de acá, reemplazamos X e Y por cada una de estas componentes. Esto ya lo hicieron mil veces, ¿sí? Entonces, miren lo sencillo que va a resultar ahora para nosotros, ¿no? El cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reemplazar la integral de línea por una integral triple con estos extremos de integración. Este ρ va a ser el jacobiano, no se lo vayan a olvidar, por los diferenciales. La verdad que comparado con lo que significaría resolver la integral de superficie, esto queda muy sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque nos queda una polinómica, ¿no? Al quedar ρ, bueno, reemplazamos acá, vamos haciendo las resoluciones, ¿sí? Se hizo primero respecto de z, después se hace respecto de ρ y después respecto de tita, y fíjense que da 128 pi unidades de flujo porque era lo que nos estaba pidiendo. Insisto, el cálculo es bastante sencillo, ¿no? No es donde me quiero focalizar más, sino más bien en las condiciones, que es lo que más nos interesa en este aspecto a nosotros para el día sábado. Bueno, miren esto. Vamos con uno más. Dice, esa es la porción de cono. Fíjense que ahí nos está dando una porción comprendida entre los planos z igual a 2 y z igual a 6. Se pide determinar el flujo del campo vectorial que atraviesa S, ¿sí? Que en este caso es la superficie, debería decir porción de la de la superficie cónica, pero bueno. Considerando el n por k positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo, yo para preguntarles a ver qué harían, calcular el flujo a través de la superficie S. ¿Aplicamos Gauss o no aplicamos Gauss? ¿Qué opinan? ¿Estamos en condiciones de aplicar Gauss o no? Bueno, lo digo. Me lo está pidiendo a través de la superficie, ¿sí? Eh, entonces, en este caso puntual,
no es el flujo, no me está, es como el caso que hicimos hoy. Vieron que nos pedía A y B, en uno una cara y en el otro era sobre el cuerpo, sobre el sólido. Bueno, en este caso, como no lo está pidiendo desde el sólido, estoy obligado a trabajarlo desde la cara. Entonces ahí la situación es distinta desde la superficie, perdón. Entonces, no me va a quedar otra opción, ¿sí? Más que parametrizar esa superficie, que este ejercicio ya lo hicieron, de hecho, pero bueno, yo era para traerlo a colación que no siempre se da, que no apliquen Gauss a lo caballo. Entonces, acá sí o sí, fíjense que queda, cuando hacemos la parametrización, ¿sí? Y evaluamos el producto vectorial entre las derivadas, ¿sí? Ahí fíjense que nos queda en la condición cumpliéndola. Este ejercicio ya lo tenemos hecho. Entonces, al hacer el producto escalar entre el campo evaluado en la parametrización y el producto vectorial nos da este campo. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es resolverlo, ¿sí? De esta manera, poniendo en el integrando el valor que obtuvimos ahí, este 4 cuadrado más o al cubo, ¿sí? Que es que es esta situación, resolverla queda bastante sencilla. Lo que pasa que el trabajo de parametrización acá era inevitable, ¿sí? Está puesto para que puedan verlo cómo está planteado, para ver si se puede aplicar los teoremas o no. Bueno, vamos con tres finales. Prometo con esto me estoy extendiendo un poquito, pero quiero que analicemos en estos casos a ver qué aplicarían y si se puede o no un teorema. Dice así, una partícula comienza a desplazarse desde el punto 0,0 a lo largo del eje X hasta el punto 0,1. Lo saqué en la dirección del eje X, ¿no? De allí en dirección recta hasta el punto 1,0, en donde retoma a lo largo del eje Y al punto inicial. O sea que se mueve por el eje X en la primera parte, después en forma recta une dos puntos y después vuelve por el eje Y. Esto, si lo piensan y si lo dibujan un poquito, nos va a dar, ¿sí? Un triángulo, ¿sí? Es decir, que me está dando una curva que todo indicaría, y esto es sospecha, de que podríamos aplicar el teorema de Green. Lo que tendríamos que ver ahora es la curva, estamos de acuerdo, es una curva que cumple la condición. Fíjense que le pongo el sentido de circulación, me queda siempre a la izquierda los puntos que encierra esa curva, o sea que eso lo cumpliría. Es una curva que está en el plano. Tenemos que mirar ahora el campo F. Si ustedes miran el campo F, tiene como componentes polinómicas, es decir que primera componente x cubo, segunda componente x por y, estamos en condiciones de decir que esto cumple con el teorema de Green. Así que para calcular ahora el trabajo, lo que vamos a tener que determinar son porque vamos a aplicar el teorema de Green, es la derivada de la segunda componente respecto de x, que era xy, o sea que la segunda va a ser la, le tengo que hacer la derivada respecto de la segunda componente respecto de x, así que nos va a quedar y. Y de la segunda componente, o sea, de p, la vamos a tener que derivar respecto de y, y si ustedes se fijan, es x cubo, x cuarta, nos va a dar 0. Acá está. ¿Sí? Entonces, cuando vengo, calculo la integral que estaba planteada de línea y la reemplazo por Green de esta manera, pero fíjense que lo que voy a tener que mirar ahora son las situaciones del recinto que nos quedó. ¿Sí? Si esto es una integral doble, x está variando entre 0 y 1, que ahí lo tienen, mientras que y está variando entre 0 y la recta, por eso 1 menos x. ¿Quién va a venir dentro del integrando ahora? ¿Sí? La resta, o sea que nos va a quedar 0 menos, estoy de acuerdo, nos queda ahí menos 0, perdón. O sea que queda ahí, así que ahí me va a quedar una integral polinómica. Fíjense lo sencillo que resulta, o sea que no tiene mucha complicación. Conclusión, hemos podido resolver, o sea, se puede resolver aplicando el teorema de Green. Observación o dato importante, si hubiésemos resuelto la integral de línea, tendríamos que haber resuelto las tres integrales, ¿no? Correspondientes a los tres tramos de segmentos rectos, ¿sí? O sea que, como hicimos en el caso que se vio hoy, esta curva y esta curva, que son tres segmentos de recta, lo cual no es complejo, pero queda muchísimo más largo, ¿no? Bien. O sea que, listo, dato exitoso, pudimos aplicar Green sin inconvenientes. Vamos a ver qué pasa acá. Acá nos dice calcular la línea del campo vectorial de ley F, tres componentes, descartado Green ya, eh, sobre la curva C, intersección de las superficies, y fíjense que da ahí dos ecuaciones orientadas en sentido antihorario cuando se observa de arriba.
La gráfica la ofrece, entonces fíjense que lo que tenemos acá es un elipsoide y un paraboloide. Cuando hacemos esa intersección, fíjense que ahí está la gráfica dibujada, la curva, ¿cómo la llama? La curva C está en color azul, ¿sí? Estamos en condiciones de decir que el campo es un campo de tres variables, ¿sí? De x y z, y la curva, que en nuestro caso la que nos interesa es la curva de intersección entre el paraboloide y el elipsoide, es una curva que es la que está en azul, una curva que está en el espacio, ¿sí? O sea que, digamos, hacia dónde tenemos las luces encendidas o qué nos está diciendo que se podría aplicar en este caso sería el teorema de Stokes. Es probable, ¿no? Donde tenemos una curva contenida en el espacio, ¿sí? Es cerrada, cerrada simple suave, digamos, sí, en este caso sí, se nota clarito ahí en el color azul. Eh, Dicha curva funciona como debería funcionar como el contorno o borde de una superficie regular, que en este caso sí, estamos de acuerdo que eso podría ser podría ser el borde de una superficie regular, no hay ningún inconveniente. Y la superficie, bueno, la tenemos que poder orientar por un vector, que ahí también nos queda claro que estamos en condiciones de decir entonces que se cumplen con esos requisitos. Por otra parte, hay que mirar el campo F, que la- las funciones componentes tengan derivadas parciales continuas, y fíjense que son... eh, tenemos coseno que no ofrece problema y las otras son todas polinómicas, o sea que esto no hay dudas, se puede aplicar el teorema de Stokes. Si vamos a aplicar el teorema de Stokes, ¿qué nos decía? Que la integral de línea podía ser reemplazada por una integral de superficie, pero ¿qué va a suceder? Ahora, dentro de la integral de superficie, el campo va a generar, no va a estar el campo F, sino su rotor. Por lo tanto, si F tiene primera componente, segunda componente, tercera componente, lo que vamos a tener que hacer en ese caso es, partiendo de P, Q y R, hallar, porque vamos a necesitar el rotor, ¿eh? Vamos a tener que hacer, fíjense que el rotor es RI menos QZ, PZ menos RX, QX menos PI. Hallándolas, cuando las encontramos, nos dan uno. Cuando vamos a encontrar el rotor, ¿qué pasa? Nos queda uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno. ¿Qué nos dio? Cero, cero, cero. Esto que ya nos había pasado, justo lo dieron conmigo también en un caso donde dimos cuando dimos el teorema. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiero calcular la integral de línea, recuerden que la integral, ¿sí?, de superficie por la que lo reemplazamos, viene el rotor, ¿sí? Aquí dentro va a venir el rotor de F, que naturalmente, como ya hay que hacer un producto escalar, ¿no? Pero como ya nos dio cero cero cero, sabemos que esto nos va a dar cero. Por lo tanto, me falta un igual. A ver si lo puedo arreglar. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En este caso no tenemos problema, y por eso quiero que vean lo potente que es manejar los teoremas, porque ¿qué hubiese sucedido? Bueno, acá lo que tenemos que tener presente es que se podría resolver la integral de línea parametrizando la curva C, con el trabajo que eso implica, ¿no? Sí, porque generaría una integral más compleja que la que nosotros podemos resolver aplicando el teorema de Stokes, en donde ni siquiera resultó necesario parametrizar la superficie, ¿sí? Porque, claro, acá después, ¿qué hubiésemos tenido que hacer? Parametrizar la superficie, porque hay que encontrar el producto vectorial fundamental. Pero claro, como ya nos dio cero, miren qué golazo, ¿sí? La verdad que es fundamental tener presente estas cuestiones, que a veces los teoremas también nos simplifican mucho el cálculo y la posibilidad de sortear obstáculos de esta manera. Bueno, último, prometo, y con este corto. Si analizamos acá, fíjense que dice determinar el flujo del campo vectorial de ley f, x y z. Ahí tienen las tres leyes ahí planteadas, perdón, las tres componentes ahí que son funciones componentes, que emerge del sólido encerrado por las superficies limitadas por los planos coordenados del primer y segundo octante, y las ecuaciones dadas en la figura. Veamos la figura, fíjense que ahí tenemos una figura bastante particular, ¿no? Porque fíjense que en el plano XY es un semicírculo que está sobre el plano. Después aquí no, tenemos un plano que también es un semicírculo, pero está labiado, una superficie cilíndrica, y en la parte de atrás una plana. O sea que bastante interesante. ¿Por qué digo? Porque calcularlo desde las superficies, desde cada una de las superficies, con las integrales de superficie, esto significaría un trabajo, no digo imposible, pero muy extenso. Entonces,
El flujo, en este caso, lo que tenemos que ver es encierra un recinto, porque las caras están, el recinto ese que está encerrado son caras que están cerradas, o sea que las superficies son cerradas. Geométricamente, esto me permitiría aplicar o sospechar el teorema de Gauss. Miro las componentes de ese campo, y fíjense que la primera componente es polinómica, la segunda una parte es polinómica y la otra es exponencial, ¿sí? Eh, y la otra es trigonométrica. O sea que esto no me ofrece resistencia en cuanto a a la continuidad de sus derivadas, así que estamos en condiciones de aplicar el teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de Gauss? Que esa integral de superficie podía reemplazarse por el cálculo de la integral triple. Si vamos a calcular una integral triple, piensen que vamos a tener que ver los recintos, va a tener que estar un hombrecito acá. Bueno, por eso la proyección, cuando miramos la proyección, era parabólico, mira, pensé que era un círculo parabólico, ¿sí? Entonces, x está variando entre -1 y está variando, ¿sí? Entre 0 y 1 menos x al cuadrado. Y cuando miramos el hombrecito acá arriba, digamos, cuando lo miramos, está el piso, es el plano XY, y el techito, digamos, es el plano 2 menos y que está acá arriba, ¿no? Que es este que está acá, es 2 menos y. Esto que está acá, ¿por qué lo digo? Porque claro, ahora nos quedó una integral triple, no hay que hacer cambios de variable, porque vamos a plantear la integral triple con esos extremos de integración, pero ¿qué nos falta? Para aplicar el teorema de Gauss, lo que nos pide es la divergencia. En este caso, vamos a tener que hacer la derivada de cada uno de esas funciones componentes respecto de la primera variable independiente, la segunda de la segunda y la tercera de la tercera. Fíjense que ahí, mirando la ley del campo, nos queda, en el primer caso nos queda y, en el segundo caso nos queda 2i. Esperen que esto lo corro porque no me está dejando ver. Claro, nos queda 2i y en el tercero nos queda 0. Fíjense el golazo, queda una integral de como integrando 3i. Yo, para que vean cómo simplifica, piensen lo que significaría resolver esto desde las integrales a través de todas las superficies involucradas. Bueno, haciéndolo a través del teorema de Gauss, miren qué sencillo nos queda. Nos queda esa integral, que es una integral polinómica con esos extremos, esto lo recontra hicimos ya. Entonces, finalmente llegamos al cálculo de 16 séptimos unidades de flujo, y hemos atravesado de esta manera los puntos, por lo menos la manera de analizar en términos generales cuándo conviene aplicar cada uno de los teoremas. ¿Sí? Bueno, hasta acá quería llegar. Recomendaciones que les doy para el día sábado, y prometo que con esto corto. Traten de tener en una carilla, como les dije, sintetizado los tres teoremas, y recuerden que es 1 hora y media. Yo creo que les va a recontra sobrar tiempo, pero bueno, sí, tienen que ponerse a graficar para ustedes, digo, para analizar en cada caso. Yo siempre recomiendo tratar de hacer un bosquejo de gráfico, lo que puedan. Por ahí a algunos les lleva un poquito más que otro. Traten de ser organizados. Mi mayor recomendación es esa. 1 hora y media, si están con un buen ritmo de estudio, no les va a ofrecer grande resistencia, pero bueno, en alguno que tengan que pensar y tengan que ponerse a dibujar y analizar las condiciones como las que estuvimos haciendo nosotros recién, les va a llevar tiempo. Así que traten de organizarse, ¿sí? De organizarse en el sentido del estudio, ¿eh? De ver cuáles son los elementos que necesito, cuáles son las condiciones. Y bueno, y como pueden tener a mano tanto cómo calcular el rotor, la divergencia, no creo que vaya a tener grandes resistencias o obstáculos este parcial. ¿Sí? Chicos, por ahora nada más. Nos vemos el sábado. Yo voy a estar, nos vemos virtualmente, pero les deseo que hagan un recorrido. Ahora en breve descargo ya esto y se los pongo disponible. Les paso el PPT y las pizarritas que hicimos, y después dejo cargando el video. ¿Sí? ¿Les parece bien? Buenísimo, Juan. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, chicos, éxitos. Sé que viene una etapa están muy exigidos en este periodo, pero créanme que un esfuercito y ya cierran todo. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.